habíamos quedado en el tema de la creación, ¿no? Estamos viendo un poco para Natalia, que es nueva, vamos a explicar un poco, que habíamos hecho una introducción un poco sobre el tema de la mujer en el Islam, y habíamos propuesto verla desde el punto de vista del Corán, porque es, digamos, lo más representativo tanto para las mujeres musulmanas como para las no musulmanas, porque en la actualidad, si bien hay muchas muy buenas mujeres musulmanas, digamos, no todas representamos lo que en realidad el Corán quiere para cada mujer. Y porque en realidad la situación de la mujer musulmana en el mundo islámico varía de país en país y depende mucho por la sociedad, la cultura, la idiosincrasia, los gobiernos, las influencias migratorias. Entonces, bueno, para nosotros lo más importante es limitarnos a la matriz teórica del Islam, que es el Corán por excelencia, y que además es muy bonito porque nos familiarizamos con el mensaje de Dios y bueno, nos da mucho para meditar y para poder aplicarlo. La idea es esta, ¿no? Un poco poder tener el manejo del Corán, un poco también a través del Corán ver verdaderamente el estatus que la mujer tiene en el Corán y en el Islam, y que realmente ya no es una cosa que uno dice, bueno, es una parafrasería, que bueno, estamos a la defensiva y decimos, no, la mujer musulmana no es así, porque siempre nos atacan, ¿no? Siempre nos están atacando, que la mujer musulmana está oprimida o demás, pero en realidad cuando nosotros podemos fundamentar desde el propio Corán, digamos, esto es hace más de 1400 años, no es algo, un fundamento o un argumento que se inventa ahora para dar respuesta a algo. Directamente desde el propio Corán vemos que no hubo una opresión de la mujer en principio. Al menos siempre hubo una opresión de la mujer, pero no que parte de la propia religión, no parte del propio Islam o del propio Corán. Con la revelación no vino, sino que encontramos al contrario. Con la revelación encontramos que en realidad la mujer empieza a tener un estatus mucho más elevado, al menos en relación a lo que era la época preislámica, donde habíamos partido de la base de una ley del Corán que decía que las mujeres eran enterradas vivas. Entonces el Corán reprocha y dice, ¿por qué delito he sido matada? O sea, porque cuando la niña enterrada viva reclame por qué delito ha sido matada. Entonces, bueno, esa fue la introducción que habíamos hecho. Y después empezamos a marcar algunos puntos, hicimos como una revisión histórica en épocas y también de diferentes culturas respecto a la idea que había respecto a la mujer. Entonces, que la mujer como origen del pecado, la mujer que no era, digamos, era un elemento, un instrumento de Satanás. Ahora los vamos a poner uno por uno, otra vez me los van listando. Y ya contestamos parte de estos argumentos y vamos hoy a completar este tipo de argumentos. A ver quién los tiene. Primero, habíamos dicho la mujer desde su creación, ¿sí? El 2 era, es considerado origen de pecado. ¿Quién va a leerme las aleyas del Corán? Porque yo necesito una que vaya buscando las aleyas a medida que digo, porque... Y otra de las cosas que dijimos que vamos a tratar de lo posible de escribir en el pizarrón una de las aleyas para que ustedes directamente las anoten en el libro, en el cuaderno, ya las tengan a mano. Porque si no quedan como numeritos, simples numeritos y pasan y nunca las tienen así, digamos. Entonces, aunque nos lleve más tiempo, pero esto les va a servir a ustedes para tenerlo como una ayuda a memoria. La mujer desde su creación. El segundo es la mujer como origen de pecado. La tercera es la mujer como que no tiene permiso a llegar a una perfección espiritual. No tiene capacidad. No tiene capacidad espiritual. No tiene capacidad espiritual. Una pregunta, de las tres posturas que dio la clase pasada, ¿algunas son del Islam? La del Islam, la que está más hablada por Imam Bakr es la que proviene del barro sobrante de la costilla de Adán, no de la propia costilla de Adán. Lo que la conclusión general había sido que toda esta cuestión, que si Eva deriva de Adán o no,
viene, si es posterior o anterior o igual, o sea, no tiene que ver con su esencia o su especie, digamos. Ambos fueron creados por Dios y con las mismas responsabilidades ante Dios, y con el mismo objetivo, que es adorarlo y acercarse a Él. Si hay una diferencia entre un verbo constitutiva y secuencial temporal, pero que no tiene nada que ver con un desprecio a la mujer. Y uno de los argumentos que se daba es que si la mujer fue creada de la costilla de Adán, entonces, y eso es una connotación despreciativa, entonces también tendríamos que decir que Adán es mucho más despreciado porque fue creado de barro, digamos, directamente de una cosa mucho más elemental. Entonces, no significa nada, digamos. Eso esa crítica no proviene ni del Islam y proviene de gente que tiene esos argumentos porque la Biblia lo dice. Pero aún aunque se quiera justificar por ese lado, como no tiene ningún carácter despreciativo, no se sabe por qué se asocia a una inferioridad de la mujer. Bueno, el cuarto, chicas. Sacralidad de permanecer soltero. ¿Cómo? Sacralidad de permanecer soltero. Sacralidad de permanecer soltero. Pero por ejemplo, el celibato. La quinta. La mujer es creada para procrear y también es creada para el hombre. 6. La mujer humana es inevitable, pero necesaria. Con esa, Bueno, vamos a ir al punto 2, porque el primero ya lo damos por terminado, ¿sí? El otro lo damos por terminado. La mujer como origen del pecado. Decíamos que Adán fue seducido, o sea, lo que dice la Biblia o lo que se le atribuye a la Biblia es que Adán fue seducido por Eva, o sea, no fue seducido directamente por Satanás. Y como que dicen que hay como una especie de impedimento de Satanás de llegar directamente a Adán a seducirlo, entonces necesita como instrumento a Eva, a la mujer, entonces se la relaciona, ¿no? Como se le da un rol fundamental como artimaña o instrumento de Satanás. Ahora, ¿cómo dice el Corán en este sentido? El Corán no dice en ningún momento que Eva lo sedujo a Adán, y porque sedujo a Adán para comer del árbol, entonces Adán le hizo caso a Eva y y Adán comió de ese árbol, y por culpa de Eva entonces descendió del paraíso y fue expulsado del paraíso y se descendió a la tierra. No, nunca habla el Corán en esos términos. Entonces, lo primero que usa el Corán es a los dos. Cuando habla de los dos. Dice, Satanás les sedujo, les insinuó. Esto es muy importante. Habla en el Corán. ¿Quién va a tener el Corán? Sí, Aleya 7, 19. Dice, Adán le dice, habitad con tu esposa en el jardín y comed lo que quieran. Les habla a los dos, o sea, los dos tienen derecho a estar en el jardín primero. Después se usa la forma para decir, pero el demonio les insinuó el mal. La 7:19 es la que yo acabo de decirles. Ahora la otra dice 7:20. Dice, pero el demonio les insinuó el mal. Después, les hizo pues caer dolosamente y les juró, de veras os aconsejo bien. Le dice el Satanás. O sea, a los dos le está hablando, tanto a Adán como a Eva. Entonces, vamos a poner acá, en la segunda tenemos las arellas 7, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Pero, entonces, como resumen, es el plural. Dios en el Corán usa
el dual. El dual. A ver, léelo. Y, oh Adán, tú y tu pareja vivid en el jardín y comed de lo que queráis, pero no os acerquéis a este árbol, pues seríais de los opresores. Entonces Satanás les susurró a ambos para mostrarles su desnudez ignorada, diciéndoles: vuestro Señor os ha prohibido este árbol porque para que no lleguéis a ser ángeles o para que no viváis eternamente. Y les juró a ambos: en verdad soy para vosotros dos un buen consejero. Bueno, dice Adán, habitad con tu esposa. Yo voy a anotar una de las arellas, les pongo todas las arellas, pero pongo una como para que tengan. En el jardín y comer lo que quieran. La otra dice, bueno, como continúa, ¿no? Pero el demonio les... Era 7:19, ¿no? Insinuó, si esta 7:20, les insinuó el mal. ¿Me dejas ver una cosa que quiero ver de Lara? Dice, yo les voy a marcar en el árabe como dice fawaswasa. Fawaswasa es que les insinuó, ¿sí? Waswas es insinuar. Fawaswasa, entonces les insinuó. La huma, ustedes, quien está introducido en el idioma árabe, pueden saber que hay 14 pronombres existen. Nosotros tenemos los del singular y los del plural, pero tenemos que usamos tanto femenino como masculino como genérico. Tenemos uno, yo, tú, él, digamos el tú es para tanto para la mujer como para el hombre. En el caso del idioma árabe no, es mucho más minucioso, mucho más diferencial. Lo que hace es ir, cuando dice tú, le dice tú a mujer o tú hombre. Para el hombre es tú, es anta, y para la mujer es anti, ¿sí? Y también tiene el dual, por ejemplo, ellos y ellas, y también tiene ellos dos y ellas dos. Acá es muy claro el Corán, dice lahuma, fawaswasu lahuma, les insinuó a los dos. Cuando dicen hum, cuando terminan hum es a ellos. Cuando dice ha es a ella, cuando dice hu es a él, pero cuando dice huma es a ellos dos. O sea que está bien diferenciado, que es a los dos que les insinuó, no es azaroso. Bueno, entonces por estas arellas estamos justificando que como dice el Corán. El otro que dice es les hizo pues caer dolosamente. Corán 7:22. Dolosamente. Sí. Y les juró de veras os aconsejo bien. De dolo. Dolosamente de dolo. De dolor, de dolosamente, como que Dolorosamente. no, dolosamente también. Ah, dolorosamente también. No, porque No una hay cosa es un diferencia. homicidio culposo y otra es un Entonces homicidio dice, doloso. Fawasu la Jumba Shaitan, y después otro más, dice, yo vi a la Jumba Maoga, Jumba. A ver, pues su inciso, pues caer dolorosamente. Todo es dual, todo lo que usa es dual. Sí, pues. Wakasama Jumba. Wakasama Jumba les juró a los dos. Y les juró. Cuando dice y les juró. Perdón, ¿puedes repetir acá lo último? Esas dos. Les hizo. Pues, les hizo pues caer dolosamente del paraíso, ¿no? A la tierra. Bueno, esos son extractos, ustedes después completan bien, pero bueno, lo que yo les quiero marcar en esto es el les
y se habla les. en plural, así ¿Sí? se lo- Y lo importante del les es utiliza el dual en árabe, refiriéndose tanto a Adán como a Eva. ¿Sí? Salam aleikum. Vale. جذب آخرش اینه Utiliza el dual en árabe que no se necesito alguien con voz alta para que lea. Bueno, la verdad que la primera que me lo pidió fue ella. Bueno, ya borro, chicas, ¿sí? Lo que sí, en el dual, los puedo aclarar que en el dual se usa el dual tanto para mujeres como para hombres, o como mujer y hombre juntos, digamos, se dice humá. No es que hay como el tú para mujer o tú para hombre, entonces es ustedes dos mujeres o ustedes dos hombres. No, ahí se usa el genérico humá para los dos. Bueno. El tercer punto, que dice la mujer no tiene capacidad espiritual. Vamos a ver. Tenemos en el Corán, nunca dice que la mujer es como un animal, que no tiene alma, que no va a ir al paraíso, que también como que es un demonio. No, no dice nada de eso, al contrario. Cuando habla el Corán, se dirige al ser humano. Cuando dice ser humano no dice exceptuando la mujer. Dice el ser humano es como, en general. Claro, es en general. Por un lado. Entonces, cuando dice que les va a dar una recompensa, no dice porque si son hombres o porque si son mujeres, porque si son de determinado sexo ustedes van a ganar el paraíso y van a tener más. No dice nada de eso, dice quienes se refiere a su moral, a su relación con Dios, dice quienes se acercan a mí, quienes rezan, quienes oran, quienes ayunan, esos son los merecedores del paraíso. Pero como si esto fuese poco, y como si Dios no supiese que la gente hablaría, digamos, de esta diferenciación, hizo especificidad, digamos, cuando se refieren a las aleyas, vamos a ver ahora muchas aleyas, donde se dice todo creyente y toda creyente, todo ayunador y toda ayunadora, todo quien haga la oración de todo aquel, que haga la oración y toda aquella, que, o sea, diferencia bien, y les voy a dar con direcciones y todo para que ustedes tengan esa fuente, porque realmente es maravilloso leer estas aleyas del Corán. Por ejemplo, yo le voy a escribir una que es la más representativa y después le voy a leer la cantidad que hay, porque tienen que saber que hay muchas. Vamos a escribir una, por ejemplo, que dice: en verdad, para los musulmanes y musulmanas. ¿Sí? Uno. Los creyentes y las creyentes. Los obedientes y las obedientes. Los pacientes y las pacientes. Los humildes y las humildes.
los caritativos y las caritativas. Los que ayunan y las que ayunan. Es muy representativa esta ley. Los que protegen su sexo y las que protegen su sexo. O sea que va también para los hombres. Claro. Y los que recuerdan y las que recuerdan mucho a Dios. Dios ha preparado un perdón y recompensa enormes. Bueno, la verdad es una ley de oro. ¿Cuál es la derecha? Es la Sura 33. Corán 33-35. Acá la verdad que tenemos primero muchas cosas. Primero que ser musulmán. A ver, no solamente para los musulmanes, sino también los creyentes. Los que son creyentes son no solamente ser musulmán, sino que cumple bien, porque a veces uno puede ser musulmán pero no ser, o sea, en el árabe se diferencia más lo que es ser muslim de lo que es ser mu'min. El ser muslim es el que dice simplemente la shahada, es ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cree en Dios, cree en el profeta y demás, y cree también en todas las cosas que tiene que hacer, pero no necesariamente las cumple. Y el mu'min es aquel que cree y las cumple y las hace. ¿Sí? Entonces, dice, para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los obedientes y las obedientes, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los caritativos y caritativas. Miren cuántas cosas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cosas que son atributos de que es musulmán y de que es creyente. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con que no hay una actitud fatalista en el Islam, en el sentido de decir, bueno, Dios va a recompensar a cualquiera. Dios va a decir, al final de la ley ya dice, Dios ha preparado para estos, Dios ha preparado un perdón y una recompensa enorme. Esto viene a cuenta de que también hay una ley de Corán que dice, Dios recompensa a quien Él quiere, o Dios manda el paraíso a quien Él quiere. Entonces algunos interpretan de que esa ley ya es, bueno, es fatalista, porque está destinado, entonces Dios manda a quien quiere, entonces Él es dueño de su mundo, de su creación, entonces Él hace con el mundo lo que quiere. Pero en realidad no, porque cuando estudiamos el Corán, tenemos que ver todo el conjunto de las leyes. No podemos agarrar una ley aislada de todo el espíritu del Corán e interpretarlo como queremos. Entonces, ahora en el estudio de la mujer vamos a ver que muchas veces prejuzgan la situación de la mujer desde una ley del Corán y dicen, ves que está sometida al hombre. Pero después cuando nos relacionamos con otras leyes decimos, no, si vos lo comparás con este espíritu no es así. Hay una parte muy importante que dice en la parte de los obedientes y las obedientes a las órdenes de Dios. Claro. Ajá. Si los obedientes... Arriba. Bueno. Y las obedientes a las órdenes, al principio casi. Sí. Bueno, a Dios. A las órdenes de Dios. Sí, a Dios. Bueno, entonces, no solamente estos tienen que tener estos atributos y no solamente es para el hombre, sino para la mujer, sino que además
son ambos merecedores de perdón y de recompensa. Entonces, cuando hay perdón, ¿qué significa? Que en el sentido de que la mujer también peca, que la mujer si peca, o sea, tanto que si es merecedora de recompensa o de castigo, es que es dueña de sus actos, es responsable de sus actos la mujer. Entonces, no es que depende del hombre, ella también necesita ser perdonada, ella también necesita ser recompensada, ella es dueña de sus actos, es un ser independiente del hombre, es un ser humano al igual que el hombre y con responsabilidades al igual que el hombre. ¿Sí? Y ahora no le voy a escribir más a ellas porque son muy, digamos, con este espíritu, pero sí se las voy a leer porque es muy lindo tenerlas en cuenta. Os las puedo llegar a escribir en números ahora, las que siguen. Dice, Dios ha prometido a los creyentes y las creyentes jardines de cuyas profundidades brotan los ríos, en los que estarán eternamente, y moradas agradables en los jardines del Edén. Pero obtener la satisfacción de Dios es algo más grande. Ese es el triunfo inmenso. Bueno, ahí tiene que ver con el tema de que uno, digamos, si se esfuerza, no se esfuerce tanto por el tema del paraíso, los jardines, los ríos, sino por el amor de Dios, no la satisfacción de Dios en sí mismo. Esta es la ley 9.7. Es otra ley que hay. Después dice, y para que Él haga entrar a los creyentes y a las creyentes en jardines de cuyas profundidades los ríos en el que brotan ríos en los que estarán eternamente, y para perdonar sus pecados. Y esto es ante Dios una victoria inmensa. El que pueda llegar a eso es una victoria inmensa. La otra es la 48.5. Y la otra es la 57.12, que dice, el día que veas la luz de los creyentes y las creyentes manifestándose delante de ellos y a su derecha, y vuestra buena noticia, hoy hay jardines de cuyas profundidades brotan ríos. 57.12. Bueno, y hay muchas más, pero bueno, son algunas como para tenerlas en cuenta. Ahora vemos que el hombre y la mujer, ambos tienen derecho a llegar a la perfección, porque si somos creados para Dios, tenemos que el objetivo de la creación es llegar a la perfección. Ahora, ¿hay un solo camino para llegar a la perfección o hay otros caminos? Esa es la situación que se da, que uno pregunta, ¿no? Ah, no, porque al hombre le dio esto y a la mujer le dio lo otro. En realidad, si vemos las funciones, los roles, las acciones en común que hay entre el hombre y la mujer son mucho más que las que los diferencian. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que Dios, cuando manda órdenes, manda, por ejemplo, a ayunar, los manda a ayunar a los dos. Cuando les manda a rezar, les manda a rezar a los dos. Peregrinar a los dos. Todo en general es para ambos, siempre habla del ser humano. Y son algunas obligaciones y algunos derechos que son específicos. Entonces, eso es el primer punto para tener en cuenta de la igualdad del hombre y la mujer. Que tienen, en primer lugar, derechos comunes y en segundo, derechos específicos. En segundo lugar y en segunda instancia, digamos, derechos específicos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que haya una diferencia en el sexo no implica una diferencia en la llegada a la perfección. Ambos pueden llegar a la perfección. El camino hacia la perfección es igual en algunos aspectos, que es la mayor parte, y en otros aspectos es distinto y está en relación al género
implica necesidades Aspectos. distintas. Esto significa relación, esto significa diferente y esto significa igual. Que no es igual. Entonces el caso, por ejemplo, ¿qué se diferencia la mujer del hombre? Por ejemplo, en el caso de el yihad. El yihad es una obligación para el hombre y no para la mujer. El yihad de ir a la guerra, de pelear, de matar. En caso de que el tema de los hombres, la cantidad de hombres sea suficiente, entonces no hace falta que vaya la mujer, no es ninguna obligación, cosa que sí es para el hombre. En el tema de la familia, es obligación para el hombre mantener a la mujer y a la familia entera, mientras que para la mujer no. Lo que ello no lleva ni implica que la mujer no pueda trabajar ni pueda tener sus bienes y ser dueña de sus propios bienes, si le son heredados o si le son regalados o si es producto de su propio trabajo. Incluso puede trabajar y ganar. Pero no porque ella gane tiene obligación de mantener a la familia en ese sentido. Bueno, ese es otro punto importante para tener en cuenta en el tema de la perfección. Ahora, a veces se cree que la mujer fue creada un poco para el hombre, ¿sí? A veces se cree que fue más creada para el hombre, a veces hay leyes del Corán que dicen que es para tranquilidad del hombre. Ahora, en este sentido, cuando hay leyes que hablan respecto a que la mujer, o sea, hay la ley que vimos la vez pasada en cuanto a su creación, que dice que fueron creados de una misma esencia y de ella, de una misma alma, y de ese alma fue creada su esposa para que conviva con ella en tranquilidad y con amor. Bueno, en ese sentido, no quiere decir que la mujer fue creada para el hombre, no tiene que interpretarse por ese lado. Tiene que interpretarse por, o sea, hay dos objetivos en la creación. Está el objetivo que es en sí mismo, objetivos, es en sí mismo, que en árabe se le denomina linafsihi, y el objetivo que es para otro, que es lighairihi. Ahora, el objetivo linafsihi es para Dios, para adorar a Dios, ¿sí? Para acercarse a Dios. Ahora, el lighairihi es para otro, ¿no? Para otro. ¿Qué quiere decir? Que uno cumple un objetivo hacia algo, pero que en realidad es para otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la mujer sirve al marido para tranquilidad, para la tranquilidad de la familia y demás, está cumpliendo con el objetivo de la creación, porque Dios creó al matrimonio, dice que hemos creado parejas para que convivan, para la quietud y demás. Entonces, está cumpliendo el objetivo que Dios quiso a través, también le sirve a la mujer. Claro, que le sirve a la mujer, al hombre, pero no porque es un objetivo en sí mismo de servir al hombre y en primera instancia no, sino que ese servir al hombre lleva a la adoración a Dios, es para cumplir con un objetivo de Dios, es como hacer el salar, como ayunar, como hacer otra obligación de Dios. Entonces, el objetivo no es en sí mismo, sino es un objetivo derivado. Y por otro lado, el hecho de que diga que la mujer tiene, digamos, esa característica que da esa tranquilidad al hogar y que a sí misma también, no significa que sea el único objetivo, no significa que fue creada exclusivamente para eso, sino que el Corán dice otras obligaciones, no es la única obligación. Uno de los objetivos. Uno de los objetivos. Es uno de los objetivos. Ahora, hay dos aleyas del Corán. Una que dice, y entre sus signos está el haber creado de vosotros mismos parejas para que encontréis la calma junto a ellas, ¿no? Ha creado parejas. Cuando dice parejas, el término que utiliza el Corán es zauj, ¿sí? Zauj es pareja, no es mujer. Entonces, este zauj, que es la pareja, tiene que ver con los dos. O sea, el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. Macho y hembra. El hombre fue creado para la mujer
y la mujer para el hombre. Esto es en relación a la ley que dice, y os hemos creado, nacido entre vosotros mismos parejas. ¿Sí? Esta es la ley Sura 30 a ley 21. Sura 30 a ley 21. ¿Quiere que se la escribo completa o no hace falta? ¿No? Bueno. Dice, y entre sus signos está el haber creado de vosotros mismos parejas para que encontréis la calma junto a ellas. ¿Sí? Esa es una de las cosas. La segunda, la otra interpretación es que si leemos todo el contexto de la ley que viene acá, que es la 30-21, tanto anterior como posterior, no se está refiriendo a la mujer. El que quiera interpretar que la mujer fue creada para el hombre, porque dice Zauch, no, porque todo el correlato que se viene dando con las leyes anteriores y posteriores da como que está hablando del ser humano en sí mismo. Y hay otra ley que sí habla de esa secuencia que yo dije que Eva fue creada después de Adán, que dice que fue creada de una misma esencia, de una misma alma, y de ella creó a su pareja, a su esposa. Y ahí, otra vez volvemos a eso de que es un objetivo de Gairin, pero que además tenemos que verlo con el conjunto del Corán. Y vemos muchas aleyas que no dicen que la mujer fue creada para el hombre. Dice, por ejemplo, no he creado al hombre y al ser humano y a los genios, sino para que me adoren. Es una de las aleyas del Corán. Esa cita del Corán se las debo porque no la estuve buscando ahora y no la encontré. Me olvidé el cuaderno y no lo encontré. Las citas se las debo. Dice, وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sino para que adoren. Y la otra es, por ejemplo, dice, min libas hunna libasukum wa hunna libas lakum wa antum libas lahunna. Ellas son vestimenta para vosotros y vosotros lo sois para ellos. Esto es muy importante. Entonces, tenemos el tema del Zauj y la otra ley que yo les dije es la ley 789, la de Adán y Eva, que Eva es creada después de Adán. Entonces, por un lado, tenemos que Dios 789 habla sobre Eva creada para Adán. La respuesta es que hay otras aleyas que no dicen, que no solo es esto, no solo fue creada para Adán. Ejemplo, no he creado al ser humano y a los genios, sino para que me adoren. Esta ley ya después se las busco. Y la otra es, ellas son vestimenta para ustedes y ustedes lo son para ellas. Vestimenta quiere decir que es una cobertura y un adorno. ¿Sí? Cobertura quiere decir que entre los dos se cubre, por más que haya conflictos en la pareja, por más que haya problemas en la pareja en general, en realidad tiene que tener protección, cuidarse a sí mismo. Y el adorno es que es una cosa que embellece a la persona cuando una persona está con alguien.
Esta ley ya es la 2.187 del Corán. ¿Me van siguiendo, chicas, bien? ¿Sí? Yo les doy esto porque son preguntas que siempre preguntan. A veces, la vez pasada alguien me decía, estaba en una facultad, no sé en dónde, y alguien me preguntó, me salió con esta ley ya, o gente de derechos humanos siempre, pero miren, porque hay leyes que son discriminatorias. Entonces, bueno, en general, dentro de los libros que tenemos libros que hablan en general de la filosofía de Islam, pero esta relación y estas respuestas no las encontramos en todos los libros. Entonces, es bueno trabajar y familiarizarse un poco con el Corán. Bueno, pasemos a la otra pregunta. De esto hay más para hablar, pero si tenemos tiempo al final de la clase se los voy a seguir dando, pero si no se va a hacer muy largo. Vamos a terminar las respuestas, si no quiero terminar al menos con las respuestas a las preguntas. Dice, la sacralidad de permanecer soltero. Entonces, los cristianos tienen mucha esa aversión contra la mujer, lo ven como algo impuro, como algo amoral, como una fuente de desvío del hombre. Ven en sí mismo la cuestión del sexo muy malo. Ven el celibato como una bendición, como un triunfo, como una victoria, ¿no? Como una victoria sobre los instintos, sobre lo bajo del cuerpo. En el Islam no tenemos esa bajeza, digamos. En el Islam el hombre es toda una unidad. Es cuerpo, es alma, es psiquis, es intelecto, es instinto, es todo, digamos. ¿Podemos vivir sin comer? No podemos vivir sin comer, tenemos que comer. O sea, Dios no hace una contradicción en el ser humano para que esté luchando constantemente. El ser humano tiene que luchar contra la concupiscencia, pero no contra las cuestiones que son de su propia naturaleza. Dios no creó una naturaleza pecaminosa en el ser humano, no hay un pecado original. Entonces, mientras que el cristianismo ve el matrimonio como un mal menor, porque lo ve que no puede combatir contra el matrimonio, porque en realidad, digamos, todos los seres humanos llevan con eso en sí mismos, pero en realidad sería un pecado original que llevan consigo. En realidad el Corán, al contrario, lo ve como un motivo de perfección del ser humano. O sea, pero tampoco es malo, ¿no? El celibato. Bueno, recomienda mucho el casamiento. O sea, en el Islam se recomienda demasiado el casamiento. Con el sexo gay que me estuvo explicando de sus diferentes iglesias, pero o sea, tampoco debería ser como, porque él me dice que tiene muchas bendiciones casarse. Sí. Entonces yo no me explico por qué entonces no tiene bendiciones el celibato. Es decir, que no hay que recomendarlo, pero nunca terminamos la... Bueno, no es un pecado. O sea, si tenemos que decir Fátima Masuma, que es la nuestra santa que está acá, no se casó, es soltera. Digamos, se murió soltera, pero se murió muy joven. Sí, ¿Y se murió muy joven. Saida Y Saida Zaina, bueno, estaba casada. ¿Estaba Sí, casada? estaba casada, pidió permiso para ir a luchar, sí, estaba casada Saida Zaina. ¿Tenía hijos también? Fue una de las condiciones del matrimonio. Que no hay que hacerlo por Dios, o sea, decir, voy a ser célibe por Dios. Claro, si sos célibe como de circunstancia de tu como algo vida, pecaminoso, o sea, no está hacer mal. algo, un sacrificio tal por algo que es como considerado un pecado. En el caso de Fátima Masuma decía, o sea, siendo que el Islam recomienda mucho desde la temprana edad casarse, en el caso de Fátima Masuma es como que tenía una misión ella y probablemente estaba en peligro, probablemente no habría en esa época como para el rango de ella y hubiese sido quizás un perjuicio para ella un matrimonio en ese momento. Así hay algunos argumentos, que vivió una época muy difícil. Menos que edad tenía 26 años creo que entendí. Bueno, entonces, si queremos decir, el tema del celibato sí, está, creo que hay hasta hadices, yo los voy a buscar, que el profeta Muhammad dijo, no es de mi tradición ser célibes, no es de la tradición del profeta, o sea, como que recomiendo todo lo contrario. Después, la cantidad de méritos que da el Islam al casamiento, dice que el rezo de un casado es mucho mayor, 70 veces más que uno soltero. Bueno, les regalo un hadith del profeta.
¿sí? Les voy a regalar un hadith del profeta que dice las cosas que más les gustaba. Dice, yo aprecio 3 cosas: el perfume, las mujeres y la oración. Mire, la oración con las mujeres, ¿no? O sea, el perfume, la oración y las mujeres. ¿Cómo empieza? Yo Hadith del aprecio profeta. 3 cosas. La oración. Yo aprecio 3 cosas: el perfume, las mujeres y la oración. No dio gradación en esto. La pone muy alta. Y después algo muy también dicho por Bernard Russell, que dice, en todos los códigos de conducta moral, esto es un filósofo, ¿no?, importante, que asegura que cómo diferencia el Islam de otras religiones. Dice, en todos los códigos de conducta moral, ya no necesariamente solamente religioso, aparece un tipo de aversión a las relaciones sexuales, excepto en el Islam. El Islam ha dispuesto regulaciones y limitaciones respecto a esta relación por razones sociales, pero nunca las ha considerado abominables o impuras. Y hay 2 aleyas más que les puedo dar, que es la 2.187 y la 23.6. ¿Cómo y cuáles? 2.187 y 23.6. ¿Qué dice? Bueno, la 23.6 habla en el tema de Ramadán, por ejemplo, que dice, no será censurado si tenés relaciones con vuestras mujeres por la noche, digamos, ¿no? También habla, dice, de los fornicadores, pero sí, excepto con sus esposas, quienes cuidan su sexo. Cuando habla del tema de cuidar su sexo, dice, quienes cuidan su sexo, excepto con sus esposas. Hay muchas aleyas que dicen así. Bueno. De estos códigos de conducta moral aparece un tipo de aversión con respecto a las relaciones sexuales o a la sexualidad. Que hablaba Russell. escritor. A la sexualidad, las relaciones sexuales. ¿Qué diferencias vos sexualidad? O sea, de No, sexo, no por género, querés decir vos, sí, sexualidad. No, sexualidad sí tiene que ver con las relaciones sexuales. Incluso hay más, yo no les traje todo, pero si uno quiere buscar bien, yo después voy a ver si busco más y les voy dando. Pero dice que el tema de la relación sexual es como un acto de adoración a Dios, o sea, no hay nada, digamos, de tabú en ese sentido. Que bajan los ángeles y lo hacen. Claro, sí, dices, es es un acto de adoración y se ponen contentos cuando se casan y demás. La pregunta 5 se responde con la misma ley. La mujer es creada para procurar y para el hombre, con la misma ley que les dije de que los hombres son vestimentas, las mujeres son vestimentas para los hombres y los hombres para las mujeres, digamos. Eso rompe también el 5.º argumento. El 6.º dice que es un mal necesario. Si vemos esta ley del Corán, ¿con qué la asocia? No vemos en ningún lado que esté relacionada con que sea un mal necesario. Al contrario, lo muestran como que es un bien. Es un bien y la asocia con las cosas buenas, con además, las cosas lindas. La mujer es parte de la creación y claro, lo que es creación no es un mal. No, por supuesto. No, bueno, claro, pero a veces la crítica no es porque sea un mal, sino que hay una gradación, como una visión, como dicen los occidentales o los sociólogos, hay una visión patriarcal o una visión más machista, digamos. Pero en realidad lo que hay, vuelvo a repetir, no hay una visión ni patriarcal ni machista. O sea, si patriarcal tiene una concepción despectiva en el sentido de homologarlo al machismo, no la tiene. Ahora, si patriarcal tiene como significancia de que se le da ciertas funciones al hombre que a la mujer no se le da, como por ejemplo la tutoría, en las cuestiones de familia y demás, ahí sí es patriarcal, pero no con una visión despectiva, sino una cuestión de división del trabajo
y de cumplir responsabilidades. Y en el tema Bueno, de les la voy a- herencia, En cuestiones de herencia también tiene que ver todo, o sea, por eso digo, vamos a ir viendo de a poco. Todo el Corán hay que leerlo relacionándolo, como le estoy diciendo, o sea, no hay una cosa clara. Si uno dice, bueno, sí, la herencia es la mitad para la mujer, no es así. En realidad, para el hombre se le da, eso lo vamos a ver después. El parámetro es la mujer siempre, y de ahí del parámetro de la mujer se parte cuánto se da para el hombre y cuánto se da para la mujer. Pero si vamos a ver en los usos que se da, la verdad la mujer es mucho más beneficiada, o al menos hay un equilibrio. Si no es más beneficiada, hay un equilibrio. Y el tema de los hijos también. El problema, ¿sabe cuál es? Como en todos los casos, cuando uno no conoce sus propios derechos como mujeres, ahí sí puede llegar a ver que haya abusos. No vamos a decir que en el Islam no hay abusos, que todas las mujeres no tenemos problemas, que estamos tanto bárbaras, no. Muchas veces no conocemos nuestros derechos, muchas veces no sabemos cómo actuar, o muchas veces, por ejemplo, en Argentina o en cualquier país occidental, ¿sí? Veamos, el tema de la herencia. El tema de la herencia, si queremos hacer la herencia a nivel de lo que es el Islam, que la mujer lleva la mitad, en realidad la mujer que en su casa aportó, tuvo que salir a trabajar, tuvo que aportar al igual que su hermano, después en la herencia tiene que llevar la mitad. O sea, hay que pensar esas cuestiones. Entonces después se los dejo con la intriga para la próxima. Bueno, vamos a ver. Dice, la sura 16, Estamos en el punto 6. en el punto 6. La mujer es un mal inevitable. ¿Qué dice? La mujer es un mal. Y Dios os ha dado esposas de vuestra misma especie. El Corán es muy reiterativo, se dan cuenta, ¿sí? Y os ha dado de vuestras esposas hijos y nietos, o sea, de estos hijos y nietos, y os ha provisto de cosas buenas. De cosas buenas. Y puras, buenas y puras. O sea, asocia al tema de las mujeres, primero, como las responsables de los hijos y de los nietos, y asocia todo esto con cosas buenas y puras. No proviene más que el bien de la mujer. Creerán, y después dice, mire cómo sigue, creerán en lo falso, o sea, todos los argumentos falsos que hay, en lo falso, y no creerán en las bendiciones de Dios, en las bendiciones de Dios. Qué bonito está. Muy bonito. Entonces, es bendición, son cosas buenas, son cosas puras. Todo lo que no sea esto es falso. ¿Creerán en lo falso? Bueno. Entonces, con esto no solamente respondemos las 6, chicas, sino también las 7, porque no es el único responsable que tiene una función insignificante. Acá dice, de vuestras esposas nacen hijos y nietos. No tiene una función insignificante. Y también está la ley 4.1, que también se las había dado antes, donde dice que fueron creados de un hombre y de una mujer. Sura 4.1 es para responder a esta, la 4.1 y esta que es la 16.72.
para responder la pregunta 7. ¿Qué hora es, chicas? ¿Menos 10? Bueno. Vamos a terminar acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto al jardín del profeta, donde dice que aprecio 3 cosas, el perfume, las mujeres y la oración. ¿Hay alguna análisis de ese jardín? ¿Hay lo quiso decir con algún orden o...? No, yo le dije que no tiene ningún orden, no. Por supuesto, digamos, o sea, siempre hay, desde lo doctrinal, digamos, desde lo doctrinal, una supremacía en algunos actos, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la oración. Dice, uno puede hacer una cantidad de cosas muy buenas, ser muy generoso con los pobres, porque yo soy muy sensible y me gusta toda la actividad social y demás, pero no rezo. Pero yo mi relación con Dios lo hago a través de lo social. Sí, está bien, pero dice que quien no reconoce al Creador no reconoce a la criatura tampoco. O sea, no podés estar desviviéndote por la criatura si la criatura viene de Dios, digamos. Tenés que hacer primero la adoración. Entonces dice que ninguna de las acciones, también hay, dice, que ninguna de las acciones es aceptada si no es aceptada la oración. O sea, no solamente el que no hace la oración, sino que el que la hace la tiene que hacer bien. Entonces eso es muy importante. Entonces, por eso ahí digo que todo se relaciona. O sea, ahí dice, 3 cosas me gustan, el perfume, la oración y las mujeres. Ahora, ¿quiere decir que son las 3 iguales? Él dice que le gustan las 3 cosas. Pero después, si vemos otros hadices, vemos, no, la oración está en primera instancia. Bueno, chicas, voy a pasar lista. Me pidieron que pase lista. Y después seguimos. Un lapicito. Lápiz. Dice Fátima Valencia Montaño. Acá. Lady Mauricia. ¿Este Corán es acá? No, ese Mancilla, María Yar Mancilla. Yasmin Zapata Arce. Fátima Montaño. Stephanie Melissa. Fátima Noemí Torres Chávez. Janet Amparo. Marta Janet. Fanny Ruth. Daniela Eugenia Bolívar Monsalve. María Soledad Di Marzo. ¿Estás? María Ángel Mercado. Rosana Lucía. Natalia Gabriela Falabella. ¿Están todas? No. Sí. María Celeste Abbas. María Zahra Batul. Dimi Saleh. María Belén Amada. Laila Hakim. María Cristina Jamar. Melissa Micaela. Vilma. Jessica Maricel. Leonor Montaño. Erika. Elsie Ruth. Anna Mira. Fanny María. Diana María. Elizabeth Montaño. ¿Falta alguien? ¿Están todas? Bueno, vamos a completar un poco algunos temas.
Sí. ¿Qué significa para el Islam? ¿Cómo ve el Islam este problema que cada vez surge más en el mundo? Chicas, escuchen, un poco más alta la voz. ¿Cómo le ve el Islam el aparecimiento cada vez más hacia la luz? Porque están siempre el tema de los gays y los matrimonios gays, lesbianas. ¿Cómo ve el Islam esto? Como un signo de los tiempos, me parece. Sí. La referencia del imam. Sí, yo creo que es un signo de la decadencia en todo sentido, que bueno, creo que eso también va a llevar de algún modo a aclamar la venida del imam. Entonces, como uno de los signos ya de lo... Sí. Más que nada el hecho de que se haga propaganda, porque homosexuales siempre hubo, todas las épocas hubo, y siempre, digamos, los profetas han tenido que enfrentarse a ese tipo de cosas. Incluso creo que fue en la época del profeta Moisés que decía de que se tenía que ofrecer hasta a sus hijas para que no hagan ese tipo de actos, lo hacían, pero eran, digamos, rebeldes. El tema de la homosexualidad, que está penada en el Islam, pero si es de una forma que no se está haciendo proselitismo, o sea, todo en el Islam tiene pena, ¿sí? Pero tiene pena también con condiciones, no es así como dicen, no, están violando la Sharia, entonces bueno, el adulterio hay que estar lapidando, o sea, no es tan así, bueno, vos hiciste esto y... No, hay muchas condiciones, muchas instancias hasta llegar a penalizar. Y cuando se penaliza es porque en realidad hay un beneficio mayor que el no penalizarlo, porque el callar o no penalizar significaría un aval y eso sería la puerta y la llave para abrir miles de puertas a la corrupción y que se vaya desparramando, porque basta aceptar un caso como para que después esto se difunda. Entonces, bueno, la pena tiene esa función, que es la de evitar que se propague la corrupción. Y bueno, el tema esto de los casamientos gays y demás, bueno, realmente ya es un proselitismo, porque en realidad es contagioso el tema, o sea, antes estaba todo escondido, pero ahora se incentiva. O sea, no es solamente es una cuestión personal, porque en realidad hay todo un manejo, o sea, no es algo tan natural cuando hay tanta propaganda en todos lados, en todos los puestos, en las televisiones, en las redes. Además hay una direccionalidad en ese sentido, como el consumismo, muchas cosas. Claro, o sea, en realidad todo está incitando a eso, no hay una cuestión natural. O sea, y además, con el tema de que puedan adoptar criaturas, están mostrando qué ejemplo a los hijos cuando tiene que ser el padre y la madre. Claro. No, ahora ya es otra. Ya el concepto de familia, bueno, se está siempre debatiendo en la ONU, ¿no? O sea, el tema. Bueno, pero la identificación de la criatura. Ya la familia no es más la familia, digamos, la mamá, la papá, no, ya está muy diversificada, muy clasificada. Qué familia numerosa, pero no es solamente numerosa. Familia ampliada, familia nuclear, hay muchas terminologías. Es adoptado por dos hombres que forman una pareja. ¿Qué imagen le dan al Señor? Y bueno, por eso ahora se está hablando de que hasta incluso en la ONU dice que están cuestionando el término de madre y padre, sino que se tiene que cambiar por tutor. Tiene que ser tutor. Claro, porque hay chicos que se van a sentir discriminados. Bueno, es otro debate. Bueno, tenemos el tema de... Sigamos con el tema este de del camino a la perfección, que era el punto 3 que habíamos visto. Para el camino a la perfección vamos a ver qué puntos. Nosotros dijimos que había puntos en común entre el hombre y la mujer, ¿sí? Para llegar a la perfección. Algunos puntos eran en común, otros eran diferentes. Los puntos en diferencia que dijimos era el tema de la manutención, el tema del yihad y demás. Hay otros puntos también. Los puntos en común que el Corán menciona y que afirma esta situación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre es: un punto son las capacidades de la mujer. Espérate, primero vamos a poner como 3 puntos en común
entre el hombre y la mujer para llegar a la perfección. ¿Sí? Una es el tema de las capacidades. ¿Sí? El Corán igual es para ambos. Ambos son poseedores las capacidades de una fitra. Fitra es como la esencia divina. El Corán dice que todo ser humano tiene una vocecita interior que lo lleva a pensar en Dios. Y eso está tanto en el hombre como en la mujer. Esa capacidad es interna. Esa capacidad es interna. Y les voy a dar la de ella que dice: es la de ella, Sura 7, 79. Dice: levanta pues tu rostro hacia la religión como un buscador de la fe pura, siguiendo la naturaleza esencial en la que Dios ha creado a los seres humanos. Entonces, siguiendo la naturaleza esencial en la que Dios ha creado a los seres humanos. O sea, esa naturaleza esencial es de Dios. Y es tanto para hombres como para mujeres. No la anoto porque no hay mucho tiempo ahora, ¿sí? Así llegamos a ver todo. Pero bueno, la naturaleza esencial divina está en hombres y mujeres. La primera, ¿qué dice? La primera, el segundo son los medios. De los que lo proveyó. A ambos. ¿De qué nos proveyó? La vista, oído. Dice: Wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Dice: y Dios les hizo salir, akhrajakum min butuni ummahatikum, del vientre de vuestras madres, cuando la ta'lamuna shay'an, cuando no sabían nada. Wa ja'ala lakum as-sam'a, y les dispuso a ustedes, les estableció a ustedes el sam'a, que es el oído, wal absar wal afidat la'allakum tashkurun. Dice que les proveyó de la vista y del oído y del intelecto. Cuando dice, pero ustedes no agradecen, dice, para que ustedes agradezcan. Todo esto, ¿para qué? Para que ustedes agradezcan. Esta es la sura Nahl, que es la 16, ¿no? La 16, a ella 78. Entonces, cuando nosotros vemos que los principios divinos, nosotros tenemos que aceptar a Dios, al profeta, a todas las resoluciones, que todo nos dio el intelecto para pensar, nos dio la vista para ver las manifestaciones de Dios, de lo que escuchamos, la mejor palabra, escuchamos el Corán a nuestros profetas. Entonces, nos dio medios para llegar a conocer a Dios. Y cuando vimos nosotros el tema de los principios, creo que al principio se los dije, estaba el tema de la aceptación por la razón y estaba el tema de hacer algunas cuestiones prácticas, que es a través de la imitación, ¿no es cierto?, siguiendo a nuestros sabios. El tema de ser musulmán, cuando uno ya es grande, no puede decir uno es musulmán porque yo fui criado en una familia islámica, porque mi papá me hizo musulmán. Tengo que yo meditar en Dios, meditar en el profeta, elegir mi religión.
Entonces nos proveyó el intelecto, y la vista y el oído. Entonces eso, digamos, somos iguales, tanto hombres como no nos hizo menos visión, no nos dio menos vista, no nos dio menos intelecto, no nos dio menos oído. A los dos nos dio todo igual. Eso solo los prueba los delitos para no tener a dónde escapar. Esta es una de las cosas que es el punto A de los medios que nos dio. El punto B que nos dio es la voluntad. La voluntad. Nada puede hacerse por obligación. Nada triunfa en la vida si algo hace por obligación. No se llega a conocer a Dios por obligación. Es lo mismo que nada. Es como que como un ciego, digamos. Uno lo hace pero no tiene voluntad. No triunfa, no se perfecciona. Y si nuestro objetivo es llegar a la perfección, uno llega a la perfección cuando uno camina por sí mismo. Pero si no, no, es llevado. Es muy importante. Y el tema de la voluntad, hay una sura del Corán que dice, es la sura Al-Insan, Al-Ella 3. Insan, ¿qué número es la Insan? Es el ser humano. La última, ¿no? No, la antepenúltima. ¿Cuál? 113. ¿113? No, pero no es Al-Nas. No es Al-Nas. Al-Nas es la 114. No. Al-Nas es los hombres. El ser humano. No, fíjate en donde está el índice. Los humanos. No. No, se como la gente, el insan. Que menos, piensan menos, tienen menos religión, menos no sé qué. Le preguntaron por qué lo que adoran menos es por el tema de la menstruación y todo eso. Piensan menos porque piensan más con el corazón. No, que eso te con la hace mente. ¿Y qué más? No, que eso te hace un guadín, nada más. Nada, por eso. Sí, por la herencia y por Entonces, el tema de la mujer que no tiene. 114. Dice, Inna Hadaina Sabila Amma Shakuran au Makafuran. Dice que ciertamente le hemos guiado por el camino, le hemos mostrado el camino, ya sean que son creyentes, agradecidos o no crean. Entonces, como que a los dos les muestra el camino Dios, pero uno puede seguirlo o no. La sura de 76. 76. Bueno, después si me la leen así la escribo que queda bien, que quede exacta la traducción. Maestra, puede haber la creación. No, todas habla de un ser humano que nace sin ver y sin oír. Un ser humano que, claro, porque la fitra está. La fitra está. Está dentro de él. La fitra es el llamado de Dios. Claro, uno en sí mismo dice que Dios está más cerca que la vena yugular. Uno en sí mismo se pregunta sobre su propia existencia, cómo vino al mundo, cómo llegó al mundo. Eso es una maravilla. Sí. Aparte que Dios, si lo juzga al que no ve y digamos lo juzga de acuerdo a esa formación, digamos, no va a juzgar de la misma forma al que no tiene esos medios. Sería una excepción, la gente que nace con déficit intelectual. Sí, pero también tienen otras sensibilidades. Desde el punto de vista islámico, o sea, ¿cómo se podría De explicar? todos, o sea, estos casos que ustedes me están diciendo son casos específicos de determinadas personas, pero nosotros estamos hablando de la especie en general. Claro, esas son Hombre y mujer, excepciones, por ser hombre o por ser mujer, les dio, o sea, ¿entienden la diferencia? Por ser hombre o por ser mujer, ¿les dio alguna diferencia? No, les dio las mismas posibilidades. El tercer medio que nos dio es la guía, y esa guía es a través de los profetas y el libro sagrado. No dijo, el profeta vino nada más que para los hombres, entonces reunió con los hombres y vengan y cuchicheamos y hacemos nuestra cofradía. No dijo eso. Tampoco el Corán dice, no, el Corán deben leerlo nada más que los hombres, como muchas veces en la época
en la Edad Media estaba prohibido incluso para algunos hombres plebes también estaba prohibido, pero bueno, no dio una especificidad, ni que sea leído para los aristócratas, es para todos, ni para los grandes, ni para todos, grandes, chicos, ancianos. Bueno, y la cuarta posibilidad que le dio, la cuarta, es la posibilidad de hacer obras buenas. Ustedes habrán escuchado mucho decir Amal Salihat. Amal Salihat. Que son las obras buenas. Ahí dice quienes obren bien, no dice los hombres que obren bien, dicen quienes obren bien. Y vamos a ver que si bien nosotros hemos visto algunas leyes del Corán que hablan en forma específica, como habíamos visto al principio, que decían los creyentes y las creyentes, los ayunadores y demás, hay otras que sí usa un masculino, pero que se usa en forma genérica. Nosotros en el castellano tenemos el genérico que es masculino. En el árabe también existe un genérico que es masculino. Entonces, cuando por ejemplo, en el tema de las obras, ¿no? Por ejemplo, dice, se usa mucho el man y el kulli nafsen. Dice, kulli nafsen significa todo alma, toda alma. Esto no tiene diferencia, para uno o para otro es lo mismo. Kulli nafsen. Toda alma, sí. Y man es quién. Cuando dicen quién, es quién, digamos, hombre o mujer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Man amana billahi bil yawmil akhir wa amala salihat falahum ajrahum 'inda rabbihim. Dice, quien crea en Dios y en el día del juicio y haga obras buenas, para él va a encontrar una gran recompensa cerca de su Señor, ¿sí? Acá es amal salihat, sin la era. Dice, entonces, ¿para quién? Man. Se lo escribo en árabe, ¿quieren escribir? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Dice, man. Amana. Es man. Amana. Billahi. Wal yawmil akhir. Wa amala salihat falahum ajrahum 'inda rabbihim. Y sigue, ¿sí? Esa es la Sura Baqara, Sura 2, 62, ¿sí? Entonces, ¿quién? Acá, ¿quién? Crea en Dios y crea en el día del juicio, en el último día, y haga obras buenas, falahum ajrahum 'inda rabbihim. Para ellos, es el lahum, es para ellos dos, para ellos en general. Ajrahum, su recompensa está ante su Señor. Bueno, después, ¿qué dijimos? La Kulli Nafsen. Dice, Yauma tajuda Kulli Nafsen ma amilat min khayri mahdaran. La Sura Ali Imran 30. ¿Quién la abre? Sura Ali Imran 30. Ali Imran es 3:30. Sí. Dice, llegará un día en que el alma encuentre
aquello que ha realizado. Más dará, no sé qué es bien. Absolutamente todo lo que hacemos es Aquí está. Sí, léela. El día en que cada alma encuentra ante sí lo que hizo de bien y lo que hizo de mal, deseará que haya una gran distancia entre ellos y él mismo. Dios os advierte que tengáis cuidado con él, si le desobedecéis, y Dios es piadoso con sus siervos. Gracias. Dame un poquito. Siempre termino de hablar por él. Bueno, eso es. Y después tenemos La última, tía. que otras palabras que usa es Alladina Amanu. ¿Sí? Alladina Amanu, como les dije al principio, está en el árabe lo que son los pronombres femeninos, masculinos, duales y todo esto. Entonces, cuando dice quienes crean, ahí le dice quienes crean en masculino, Amanu, le dice a los hombres, pero ese es genérico. Entonces, hombres como humanidad. Claro, hombres como humanidad. Quienes crean, pero quienes crean en general como humanidad. Entonces, la partícula alladina amanu quienes crean a pesar de que el verbo está en plural masculino, ello es genérico en el árabe. Ay, Muy qué bien. excelente. Eso es muy bueno. Bueno, y después la mayor prueba que tenemos. Pero eso, ¿dónde está eso que usted acaba de escribir ahorita? Esto que te digo yo, No. Alladina Amanu, en 20.000 arellas. Muchas de quienes creen, quienes quieren, tienen muchas arellas. En muchas arellas. Ya son y cuarto. Bueno, ya terminamos. Bueno, último, los ejemplos de mujeres en el Corán, que hay, son muchísimas. Eso podríamos hacer una clase especial de mujeres. Pero bueno, tenemos, por un lado tenemos la Virgen María, que hay un capítulo entero que habla sobre la Virgen María, que es maravilloso leerla. Un día la podemos leer. Tenemos el caso de Asia, la esposa de Faraón, que sufrió mucho y fue una gran luchadora y vivió al lado de un hombre corrupto y que la oprimía mucho, pero ella luchó y siempre no desistió de su fe. Tenemos el caso de Khadija, que dio todos sus bienes, como la vez pasada hablaron, dio todos sus bienes en pro del Islam. El caso de Fátima al-Zahra. El caso de María, que no solamente tenemos la sura del Corán así, sino que además la pone incluso superior a muchos otros profetas. No es que es solamente muy exaltada, sino que en comparación con otros hombres que han sido enviados y han sido profetas, el Corán menciona 124.000 profetas, pero María tiene una sura de su nombre, es la madre de un profeta, ella misma hablaba con los ángeles. Zacarías fue quien la formó en el convento, quien la formó, y quedó sin palabras cuando ella veía, cuando le contaba las cosas que veía. Le traían comida del paraíso cuando tuvo al hijo que agitó la palmera y trajo comida. O sea, realmente hasta Zacarías vio que ella la superó. Entonces, no significa de que ella haya sido profeta,
pero sí, digamos, ha sido una mujer que en la relación con Dios ha estado muy, muy cercana. Eso también lo podemos ver, que el tema de ser profeta y que digamos, el ser profeta es destinado a los hombres, no tiene que ver con una superioridad en la espiritualidad, tiene que ver con una cuestión ejecutiva de llevar una misión, pero no con una cuestión de espiritualidad mayor con respecto a la mujer, que la mujer no pueda llegar. Bueno, si Dios quiere, la seguimos la próxima